La Hora del Necio y Prensa en Movimiento presentan Preguntar sin pena, sin vergüenza. Entrevistar a quien se deje. Esto es Preguntaradas del Necio. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevistada de la Hora del Necio. Hoy con un hombre muy querido por todos nosotros y nosotras, con Alirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara por Bogotá. Doctor Alirio Uribe, o Alirio como le decimos coloquialmente. Los que lo queremos copiar. Los que lo queremos. Muy buen día, ¿cómo está usted? Bueno, muy buen día para todas y todos y qué bien pues estar acá en la Hora del Necio compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Alirio Uribe es un defensor de derechos humanos, un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de las organizaciones, de los líderes sociales, que ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales en esa tarea, y en algún momento de la vida se le ocurrió meterse en esa jaula del Congreso. En eso ya lleva 4 años, Alirio. 3 años y medio, sí. Ya casi, sí, señor. Eso, sí, señor. Bueno, ¿cuál es el balance con el que usted arranca? Bueno, mira, hace 4 años el compañero Iván Cepeda era representante a la Cámara y me dijo, voy a ir al Senado y necesito una fórmula a la Cámara. Él me propuso eso en octubre, en noviembre renuncié al colectivo de abogados social de Restrepo, donde estuve por 25 años, y me lancé a la campaña política. Por primera vez en mi vida participaba en un certamen electoral y ganamos. Iván quedó en el Senado, yo quedé en la Cámara de Representantes. ¿Cuál fue la reflexión en ese momento? La reflexión en ese momento es, va a haber un proceso de paz, van a haber unos acuerdos de paz. El Congreso va a jugar un rol importante en el acompañamiento a ese proceso, en la agenda legislativa para la paz, y creo que el cálculo fue acertado. Era el momento de dejar una ONG muy importante donde había trabajado en derechos humanos para ir a un nuevo escenario a seguir defendiendo los derechos humanos desde el Congreso. Es decir, yo tengo la misma categoría. Históricamente, lo que yo he hecho es defender al que está peleando. En los años 90 defendí presos políticos, acompañé siempre comunidades, sindicalistas, víctimas, ambientalistas, jóvenes que se oponían al servicio militar obligatorio. Digamos que toda una agenda social con todos los jóvenes, los estudiantes, y eso es lo que he hecho en el Congreso. Digamos que si no fuera por esa actividad, uno se podriría en ese Congreso, ¿no? Creo que lo más importante que he hecho en el Congreso es seguir defendiendo los derechos humanos. En esa misma vía iba mi pregunta. Un momento de transición para el país, el momento en el que ingresa a la Cámara de Representantes, y hoy que el Congreso tiene un papel tan importante en el tema de los acuerdos, ¿cómo va esa implementación? Bueno, mira, yo creo que la implementación, como todos y todas sabemos, no va muy bien. Es decir, primero porque yo pienso que la implementación de los acuerdos de paz toma por lo menos 10 años, aplicarlos de manera plena. En lo que tiene que ver con la parte legislativa, nosotros aprobamos 6 reformas constitucionales, una que está en discusión, que son las circunscripciones especiales de paz, y 6 leyes, entre ellas leyes estatutarias, leyes ordinarias, y el Congreso y el presidente de facultades extraordinarias expidió 37 decretos legislativos y más o menos 45 decretos ordinarios. Son un total de 100 normas que desde mi punto de vista es el 80% de los mecanismos jurídicos que se requieren para implementar los acuerdos de paz. Hay unas normas muy importantes que están pendientes. Una que trabajé muchísimo, la reforma política. Otra, lo que tiene que ver con la ley de tierras, la reforma a la ley de víctimas, lo que tiene que ver con la ley de participación ciudadana y la protección a la protesta social. Es decir, digamos que el Congreso quedó en rojo porque quedaron 8 normas que estaban presentadas y que se archivan porque no se tramitaron durante el fast track. Eso no quiere decir que el Congreso no tenga que hacerlo. El Congreso tiene las capacidades legislativas, sino que tendrá que hacerlo ahora por vía ordinaria, y esa es una de las tareas que hay que continuar, sumado a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, a que se vuelvan a sentar a la mesa, a que se le dé una continuidad al cese bilateral al fuego. Creo que ese es un pequeño balance. Alirio, ya nos contó usted que cambió un contrato a término indefinido por un contratico de 4 años
en una jauría, ¿no? Ustedes vendieron mucho tiempo a trabajadores, pues muchos no entendemos cómo hacer eso, pero bueno, se ha ido bien en ese cambio de contrato, ¿no? En ese cambio de mano de obra. Pero, ¿cómo hace un tipo que todos conocemos que es de carácter fuerte, echado para adelante, con los pantalones bien puestos, para aguantarse a gente tan preclara, tan vanguardista como la señora Cabal y el señor Lara Restrepo ahí sentaditos a menos de 5 metros? Bueno, mira, yo creo que lo más interesante de estar en el Congreso es conocer el poder por dentro. Toda la vida, pues lo confronté desde la calle, con la gente, etcétera, desde lo jurídico, porque era de alguna manera utilizar el derecho para probar que los funcionarios son violadores de derechos humanos, corruptos, etcétera. Estar allí, pues, es estar en la, digamos, en la crema de los máximos responsables de la desgracia de este país. Y por supuesto que permite tener una visión mucho más amplia de cómo se mueve el poder, de cómo se mueven las bancadas, cómo se mueve el gobierno, cómo se mueven los intereses económicos. Creo que estos 3 años y medio en el Congreso han sido de un gran aprendizaje. Por supuesto, tienes que tener una piel de cocodrilo y unos colmillos de cocodrilo para no dejarte aplastar, para no dejarte anular, para ser escuchado, para ganar cosas. Yo les cuento, aparentemente uno en el Congreso, uno diría, como somos minoría, no se puede hacer nada. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, con las batidas ilegales de los jóvenes. Yo recibía 3 denuncias diarias en Bogotá de batidas ilegales. Investigué el tema, hicimos audiencias sobre el tema, documenté 1.200 casos, le metí una denuncia penal al ministro de Defensa Pinzón, le metí una denuncia penal al general comandante de reclutamiento, porque había una estrategia para hacer batidas ilegales, había un manual para hacer batidas ilegales, para cazar jóvenes de estratos 1 y 2 para obligarlos a prestar el servicio militar. Y yo puedo asegurarles que eso cayó casi a cero. Se cambió el sistema de reclutamiento, etcétera. Y eso lo hice yo como una golondrina ya, solo hablando como loco, yo solo de ese tema. A los demás no les importaba, etcétera. Entonces, uno sí puede lograr cositas. No, digamos que no cambios estructurales. Eso hay que hacerlo desde el poder, desde el gobierno. Les metió el gol. Se puede hacer. Les metió un golecito. Sí, ¿no? Y por ejemplo, mira, en lo que tiene que ver con los puntos de los acuerdos, nosotros hicimos mesas de trabajo por cada punto, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el de víctimas, etcétera. Ahí participaron más de 600 organizaciones, académicos, líderes sociales, y entre todos discutimos la agenda legislativa de la paz. Y nosotros hicimos el puente con la CECIVIFAR, con los ministerios del gobierno, etcétera. Y muchas de las normas que salieron, por ejemplo, el estatuto de oposición que hicimos, el 90% lo redactamos los partidos minoritarios. En el tema, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, buena parte de lo que se hizo allí se hizo de la mano de las víctimas, de la gente especializada en estos temas. Es decir, generamos procesos de movilización en función de esa agenda legislativa para la paz. Son temas que no se ven desde afuera, pero que implicaron muchísimo esfuerzo, coordinación, y agradezco pues a todas esas organizaciones, expertos, gente que lleva 40 años trabajando el tema, 30 años, etcétera, que aportaron para que esa legislación fuera mejor de lo que pudiera haber sido. Cosas que efectivamente no salen en los grandes medios, de los grandes empresarios como Sarmiento Angulo, etcétera, etcétera, como en el caso de RCN, por ejemplo, que está pasando por una situación difícil precisamente por el modelo de comunicación que tiene. Pero yo quería hacer una pregunta a propósito que usted habló de los partidos minoritarios. Efectivamente, representa un sector que no es cuantitativamente muy grande, pero que es muy significativo por lo que representa para las organizaciones y los movimientos sociales. Yo tengo que hacerle la pregunta a mi querido Alirio. ¿Cómo va ese tema de la unidad de esos sectores? ¿Cómo está ese enredo que hay en este momento donde tenemos buenas alternativas desde esos sectores para avanzar en posiciones de poder, pero que el debate interno parece ser que no está fluyendo lo suficiente? Cuéntenos usted un poquito al respecto. Alirio, ¿ahí hay posibilidades de tender puentes? Y esperamos que esos puentes se caen o no se caen. Pero no con cáscara de huevo ni burritos al potrero, por favor. Bueno, mira, cuando hicimos el trabajo de la reforma política, eso fue un proceso de más de un año, donde estuvimos en una mesa sesionando casi cada 8 días todos los partidos minoritarios, voceros de todos los partidos minoritarios. Estoy hablando, pues, de los que tienen representación en el Congreso, el Polo, el Verde, el Mira, la ASI, los indígenas, pero estoy hablando por fuera también de los progresistas, el Partido Comunista, la Unión Patriótica,
Es decir, los progresistas, todos los sectores estuvimos por más de un año dialogando. Si no hubiese sido por eso, ni siquiera tendríamos hoy dos coaliciones. Por lo menos hoy tenemos dos coaliciones. Una coalición que es la Coalición Colombia, donde está, pues como ustedes saben, ustedes están muy enterados de todos, pues el Polo, el Verde y Compromiso Ciudadano. Y otra coalición donde está la ASI con Clara, donde está Maíz con Gustavo Petro, donde está este señor de Caicedo. Entonces, esta coalición se decantó en un solo candidato. Ayudaría mucho que ustedes y que toda la ciudadanía incidiera para que la otra coalición se decantara en un solo candidato. Porque aquí, personas que la gente dice que son muy sectarias como Robledo, pues se dio la batuta a Fajardo porque las encuestas razonablemente lo ponían ahí. Lo mismo hizo Claudia López. Entonces, a mí me gustaría que la otra coalición se decantara antes del 11 de marzo, que ellos se reunieran y dijeran, este es el candidato, de tal manera que tuviéramos a De la Calle, a Fajardo y a Petro, supongo yo que sería el más llamado a representar esa coalición y poder intentar llegar juntos a la primera vuelta en el mes de mayo. Igual, en Bogotá se están desarrollando miles de cosas alrededor del proceso electoral en medio del proceso de revocatoria. Y resulta que aquí esa revocatoria parece que fuera revocado, pero de albañil, de pañete, ¿no? Ese señor alcalde está más agarrado de la pared que un berraco. ¿Qué hacer en ese proceso? Bueno, mira, hemos hecho de todo. Yo creo que todo lo que se hizo, pues primero recoger 700.000 firmas, que eso fue una tarea quijotesca, luego hacer todo el proceso en la registraduría, que validaran las firmas, pero tenemos que tener claro qué es el Consejo Nacional Electoral. En la reforma política, la primera propuesta era eliminar ese mecanismo espurio, politiquero, que tiene solamente un magistrado honesto. Yo siempre he dicho que el Consejo Electoral tenía 3 tareas: absolver por Odebrecht a Santos, absolver por Odebrecht a Zuluaga y entrabar la revocatoria de Peñalosa. Pero juiciosos. Esas eran las 3 tareas estratégicas. El único magistrado decente allí es Armando Novoa, y lo recusaron de lo de Odebrecht, y claro, los otros 8 magistrados dijeron que sí, que claro, que tenía que hacerse un lado, etcétera. Entonces, el problema acá es que no tenemos un poder electoral independiente. Y por el otro lado, la registraduría fue muy acuciosa, revisó las firmas, pero después le dio vía libre a Peñalosa para que revisara firma por firma, le ha dado 3 plazos, el Consejo Nacional Electoral no ha querido entregar, pues, digamos, el finiquitar el tema de las cuentas. Es decir, esto ha sido un proceso de dilación, porque los bogotanos deben saber que si no hacemos la revocatoria con las elecciones de marzo o con las elecciones de mayo, pues ya la revocatoria no tiene ningún sentido, porque si se hace, simplemente Cambio Radical manda una terna al presidente y el presidente nombra el nuevo alcalde y no hay elecciones. Yo creo que Peñalosa ya se salió con la suya, y pese a la movilización, a los derechos de petición, a las tutelas, a todo lo que se ha hecho, pues yo creo que ellos tienen el poder y lamentablemente lo han hecho valer. Yo creo que la gente en la calle, en un 90%, sabe que Peñalosa es un alcalde inepto, es un mal alcalde, es alguien que gobierna para las empresas, para las constructoras, etcétera. Pero en los medios de comunicación ustedes ven todos los días los reportajes, en Semana, en El Tiempo, en El Espectador, en City TV, en Canal Capital, ni se diga. Es decir, tenemos lamentablemente un alcalde que no se puede mover, y eso muestra también la precariedad que tienen los mecanismos de participación ciudadana. Igualmente, se le dijo al alcalde hace un año, haga la consulta antitaurina, y pasó un año y ahorita tenemos novilladas este fin de semana, tenemos nuevamente procesos taurinos en este mes, la temporada del 2018, y el alcalde se pasa por la galleta a la orden de la Corte Constitucional. Entonces, esa es la realidad que tenemos, y por eso tenemos que recuperar a Bogotá, y por eso tenemos que tener un mejor Congreso, y por eso tenemos que trabajar por la unidad de la izquierda. Alivio, 2 cosas. Primero, aprovechemos que este programa no lo escucha nadie, entonces podemos hacerle preguntas decorosas. Sí, decorosas. No, mentira. Lo primero es que, bueno, listo, es cierto, respecto a lo de Peñalosa,
seguramente no tendrá una mayor utilidad práctica la revocatoria, pero sí hay un precedente político donde se logre revocar, independientemente de que el alcalde lo termine montando nuevamente de cambio radical con terna por elección presidencial, digamos. Pero el hecho de que se pueda revocar, el hecho de que se haya podido revocar ya es algo, ¿sí? Pero yo lo que le quería preguntar es una cosa, lo que le digo, aprovechando que este programa no lo escucha nadie. Respecto al tema de la unidad para las elecciones presidenciales, una de las mayores dificultades que hay es realmente en términos programáticos con Coalición Colombia, ¿sí? Y es el tipo de propuestas que está manejando el candidato Sergio Fajardo, directamente, diciéndolo abiertamente. ¿Sí? Sergio Fajardo ha sido un tipo que se ha caracterizado por ser un man no precisamente de lo más alternativo que hay. Digamos, el tipo se ve y parece, y uno le ve y el tipo se despeina así chévere para aparecer en las fotos. Como Pero sí, no, las propuestas del man son del corte de vendamos una parte de Ecopetrol, son del corte de subir las pensiones. Esas son cosas que inquietan a la gente. En términos programáticos, el Polo, que es el partido, digamos, bueno, fuera de Robledo y su sectarismo, porque sí lo tiene y lo sabemos. Ahí usted cómo habla. Sí, no, yo soy la cagada, ¿para qué? Pero hay, digamos, además del Moir, allá hay su iglesia y sus santos, hay otros sectores dentro del Polo. La pregunta es, ¿cómo ven esos sectores democráticos dentro del Polo? Ese tipo de propuestas que está enarbolando Robledo, con las que usted sabe que desde la izquierda nosotros no le caminamos. ¿Cómo está el debate dentro del Polo y dentro de esa coalición alrededor de ese tipo de propuestas? Bueno, mira, lo primero que hay que aclarar es que sí hubo una negociación para que Robledo se bajara la candidatura y para que Claudia López se bajara de la candidatura. Y sí hubo una comisión política que duró varias semanas, si no meses, discutiendo una agenda programática, que es un documento de 16 páginas, que tiene 20 puntos, que yo los invito a que lo lean. A mí me parece que el documento no es tan malo. Obviamente, ahí en el documento no se está diciendo que se va a hacer la revolución, tampoco se está diciendo en el documento que se van a privatizar las empresas o que se van a aumentar la edad para las pensiones, etcétera. Ahí hay un programa, y en función de ese programa es que se hizo la alianza de la Coalición Colombia. Yo los invitaría a que lo lean. Yo pensé que iba a ser peor realmente. Cuando la discusión, yo pensé que iba a ser más malo. Y uno lo lee, de verdad que el programa no es tan malo. Aquí el desafío que tenemos, compañeros, es, ¿tenemos sí o no un candidato que pueda derrotar a Vargas Lleras y a Iván Duque? Desde mi punto de vista, los únicos candidatos que podrían lograr eso es Sergio Fajardo y o Gustavo Petro. Y los dos lo podrían hacer. No veo ningún otro candidato que lo puedan hacer. Es decir, el desafío que tenemos es mirar cómo logramos hacerlo. Pero yo les cuento una cosa. Para ser presidente en este país se necesita 9 millones de votos, porque yo creo que el umbral va a subir. Y la izquierda dura de este país, que tuvo un magnífico candidato como Gaviria en su momento, lo único que puede tener realmente son 3,5 millones de votos. Es decir, nosotros tenemos que apelar al centro. De lo contrario, es imposible que nosotros podamos derrotar esa dupla que se llama Iván Duque, que es volver al pasado, o Vargas Lleras, que es continuar con lo peor de la corrupción. Yo siempre que reflexiono estos temas pienso qué quiere la Embajada de los Estados Unidos. Y la Embajada de los Estados Unidos lo que quiere es que la final sea Vargas Lleras e Iván Duque y que gane Vargas Lleras. Y que gane Vargas Lleras por toda la corrupción, por todos los líos del fiscal, para mantener el país arrodillado a las transnacionales, a los negocios, a todo lo que ellos saben hacer para cogobernar estos países en función de los intereses económicos de los Estados Unidos, de los intereses geoestratégicos, etc. Si podemos quebrar eso, hay que hacerlo. Yo sé que Fajardo tiene todos los cuestionamientos, yo sé que mucha gente en el Polo no está de acuerdo. Hay mucha gente en la calle que dice, voy a votar por Alirio Iván, pero voy a votar por Gustavo Petro, ¿no? Hay gente que dice, votaríamos por Fajardo en la segunda vuelta. El problema es que si la segunda vuelta. El problema es que si la segunda vuelta la ganan los otros dos y nosotros vamos divididos, de pronto después decimos, hombre, si nos hubiéramos unido, lo que pasó exactamente lo que pasó en Bogotá con Peñalosa. Después de que gana Peñalosa con 900,000 votos,
pues contamos los votos de Pardo y los votos de Clara y nos damos cuenta que si hubiésemos aceptado esa unidad, hubiéramos ganado la alcaldía. Entonces, esa es la reflexión que hay que darles a los compañeros. Nosotros sabemos las posiciones que Antanas ha movido. Yo creo que hay que hacer una consulta entre los candidatos o una encuesta o un acuerdo político. De lo contrario, vamos a tener todos la razón y van a ganar siempre la derecha. Vamos a volver a tener la razón, pero vamos a quedar por fuera del poder, Tito. Mira, y yo creo que es la primera vez en la historia de este país, creo que es producto también de los acuerdos, que es producto de que hemos tenido los 3 años de mayor movilización en los últimos 50 años en el país, que podríamos realmente tener nosotros un presidente. Muy bien. Tito, ibas a decir algo. Alirio, la última pregunta ya para irnos porque nos van a llamar a desayunar. Imagínate, Ay, nosotros sabemos claramente que... Pero no me ha preguntado ni siquiera el número, hermano. no, por eso vamos para allá. La última pregunta de él. No, no. Él es el que se va a desayunar, nosotros nos quedamos. Pues, su merced es el Polo 102, ¿no? No, señor. No, es que tiene vergüenza. No. Ya veo quién está haciendo campaña. No, mira, Sí, ya no. nosotros, recuerden que estamos en el año del Mundial. Entonces, el senador es el número 10, Iván Cepeda. Y yo soy Alirio Uribe Polo, Bogotá 110. O sea, Cámara por Bogotá, marcar Polo 110. Muy bien. 110, yo aprenda, no te escriba. Polo 110, tarjetón de la Cámara, que es una sábana barbarísima. Bueno, Sí, señor. cuéntanos una cosita. 2 veces al año, 3 veces al año, hay una plenaria del Congreso en donde se reúnen Senado y Cámara, ¿cierto? Sí. ¿No le ha pasado que llegan y gritan por allá, ¡Uribe! Y usted voltea a mirar y no es a usted el que está llamando? No. Eso ha pasado y no soy, me llegan llamadas también a mi oficina y Al equivocadas. otro. No, yo digo, no, yo habla con Uribe el bueno, yo no soy el paraco. Y en esas plenarias, Gerlein ronca muy duro. Bastante. ¿Es serio Eso que las es cierto que llaman mucho Dux Barna para lo de las piezas de las motosierras y todas las vainas? ¿Alguna vez? No lo he visto, si no ya lo hubiera denunciado. Muy bien, este es Alirio Uribe Muñoz, él es hoy representante de la Cámara quien aspira a volver al Congreso en la lista del Polo Democrático 110. Alirio, desde nuestro corazón y desde todo nuestro agrado y nuestro afecto por usted, esperamos que siga siendo congresista de Colombia. Esperamos que Colombia reconozca ese trabajo que usted ha hecho, que logre llegar de nuevo en medio de las dificultades en las que está la contienda electoral actualmente. Alirio, y desde los colombianos que vivimos en el exterior, también, créanme que nuestro mayor reconocimiento por la labor que Iván Cepeda y que usted han hecho en esa jauría, en esa, ¿cómo le dijimos sin decir una grosería? Pero toda esa rocha de cosas con los que ustedes afortunadamente tienen que trabajar. El mayor reconocimiento. Muchas gracias. Perdón. Qué pena, tranquilo. Él es Alirio Uribe, los invitamos a ustedes a que conozcan el programa y las propuestas. Alirio, Gerlein no vuelve, Iván Duque no vuelve, Claudia López no vuelven, ellos se van a la campaña presidencial. ¿Quiénes son las nuevas figuras que amenazan por allá por el lado de la derecha y también por estos sectores que van a estar con usted en ese trabajo difícil del Congreso? Bueno, yo creo que ahí hay muchísimos nombres y muchísima gente, ¿no? Yo espero que el que hayan abierto la lista, por ejemplo, del Centro Democrático, haga que realmente los que lleguen puedan tener algún votico, porque eso ahí de ir de séquitos, el mecanismo de impunidad de Uribe fue salir de la presidencia y para no ir a la cárcel, montar 40 parlamentarios para que lo defiendan en el Congreso. Y teniendo en cuenta, pues, porque por el fuero presidencial todo tiene que pasar por el Congreso. Entonces, hay que tratar de quebrar esa estrategia, pero ahí hay, indudablemente, la burguesía tiene muchísimas fichas, los sectores poderosos tienen muchísimas fichas para poner a jugar y que están jugando en el próximo escenario electoral. Yo creo que siguen pues con relevos y demás, pero tienen ahí una cantidad de cuadros, obviamente, para seguir en esa pelea. Sí, además porque insistimos en que Colombia requiere una nueva mayoría de sectores diferentes, que jueguen diferentes. No es fácil, pero hay que intentarlo. Mira, ¿qué aspiraría yo desde la óptica de la izquierda? Los diferentes en el Congreso somos más o menos 26 congresistas, que es la bancada del Polo, la bancada del Verde, la bancada del Mira y los indígenas. Lo que yo aspiraría es que se revivan las 16 circunscripciones de paz para que fuesen ya 42.
los 10 de las FARC, 52. Y si logramos en estas convergencias tener un poquito más de votos, pues ojalá tener una bancada de 55 o 60 congresistas, que eso implicaría un poco más del doble, porque ¿qué tal tengamos presidentes sin Congreso? Y si le dan Ritalina a la señora Cabal, ¿no será que cambia un poquito la cosa? No. No, no cambia, imposible. Camisa de fuerza. Amárrenla. Camisa de fuerza, entonces Ya. con ella no hay otra. Bueno, seriedad. Esto fue la hora del necio esta semana con Alirio Uribe Muñoz. Mucha suerte, Alirio. Gracias, buen día. Gracias. Vale. Gracias. No, sí, tan... Se acabó su tiempo. Preguntaradas del necio.